Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Campus Odontológico Podcast. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Por acá está Gaby también. Hola, gracias a todos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Recuerden que todos estos podcasts los estamos subiendo en Spotify para que los puedan escuchar en todas partes, ¿verdad, Gaby? Claro que sí, porque a veces nos dicen, ¿puedo verlo en YouTube? Sí, lo puedes ver en YouTube porque vas a tener la grabación, vas a tener el video, pero es súper importante que se den cuenta que lo pueden escuchar en cualquier momento, porque a través de Spotify ustedes lo pueden descargar y luego lo pueden tener allí guardado y lo pueden escuchar mientras están manejando, mientras están en el transporte público, mientras están en cualquier otra actividad. Y es más sencillo también. Porque muchas veces nos pasaba, ¿verdad? Que así como cuando grabábamos las clases y que después las íbamos escuchando, muchas veces escuchar, mientras a lo mejor estás haciendo cualquier otra actividad, pues se te va como grabando un poquito más los conocimientos. Entonces, nada, esa es la idea también de estos episodios en formato de audio. Exactamente. La idea es esa, que tengan acceso al medio, al audio, y bueno, en cualquier lugarcito, en cualquier momento puedan escucharlo, pararlo, etcétera. Y las Hoy, encuestas, amiga, que fíjate que este episodio fue el ganador de la encuesta que hicimos en Instagram. Entonces, por eso nosotros estamos tomando en cuenta sus opiniones. Así que por eso vamos a hablar el día de hoy de hipertensión. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? a definir un poquito brevemente hipertensión, los factores de riesgo, los medicamentos, la nueva clasificación, súper Eso, importante, los es verdad. factores, los medicamentos, perdón, más utilizados. Y vamos a hablar sobre el manejo, que es lo que realmente más nos importa de este podcast, que se lleven grabado, es el manejo del paciente ante procedimientos en odontología. Entonces, Que pasa muchísimo, amiga, porque cuántas veces no nos llegaban pacientes hipertensos. Yo creo que esa era la enfermedad sistémica más común, que nos llegaban los pacientes que la sufrían, aunque a veces como que no estaban muy seguros que la sufrían no nos aseveraban cuando hacíamos la historia clínica, porque esa era otra. también, bueno, se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión, y la mayoría de estas personas no saben que tiene hipertensión ni siquiera. Apenas 1 de cada 5 personas hipertensas tiene controlada la hipertensión. ¿Qué tal? Eso pasa muchísimo. Y a veces hasta se descubre en consulta porque tomamos el valor y lo vemos muy elevado. O también, a pesar de que son hipertensos y que están diagnosticados como hipertensos, no lo toman en cuenta. Entonces, como que, bueno, sí, están tomando la medicación, pero no te dicen, sí, soy hipertenso. Entonces, tienen que indagar muy bien también en la parte de la historia clínica. Exactamente. Bueno, más adelante hablamos un poquito sobre esa parte. También mencionarles que la hipertensión está llamada la muerte silenciosa, por lo que conversamos de que mucha gente ni siquiera sabe que es hipertensa, y ya cuando se entera, bueno, es muy tarde. Sí. Recordemos que la definición como tal es una enfermedad crónica, es una elevación sostenida de la presión arterial como resultado de un incremento de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? También recordemos los términos, que es la presión sistólica, que es la presión máxima que se alcanza en el sístole, y va a depender fundamentalmente del volumen de sangre y la cantidad de sangre, y la distensibilidad de los vasos grandes como la aorta y otras arterias. La presión diastólica, que es la que la gente llama la baja, es la mínima presión de sangre que choca contra las arterias y ocurre durante el diástole. Entonces, tenemos también 2 tipos de hipertensión, que es uno, la esencial idiopática, o la que llaman primaria, que es Primaria, el eso. caso más común, el 90% de los casos, y no se sabe su causa específica. Se cree que, bueno, hay un componente hereditario bien importante ahí, y la hipertensión secundaria, que es la consecuencia de una enfermedad sistémica, que puede ser de tipo endocrino, renal, neurogénico. Esa es la hipertensión secundaria. Es así. Y también hay muchos factores de riesgo.
Exacto. Hay muchas opciones, muchos detalles que pueden influir precisamente en que un paciente desarrolle esta enfermedad sistémica, esta hipertensión. Por ejemplo, la obesidad es uno de ellos, es uno de los principales y de los más importantes. La enfermedad tabáquica, muchas veces también conocido como hábito tabáquico, o bueno, en general el tabaquismo también muy importante, la inactividad física, las personas que son sedentarias, que no se ejercitan regularmente, que no suelen tener en su rutina ejercicios o actividades físicas, los altos grados de estrés, que es verdad, sabemos que en la época actual en la que vivimos prácticamente todos estamos sometidos a ciertas presiones, a ciertos grados de estrés, pero por eso es que hay que controlarlo, porque fíjate cómo puede desarrollar pues situaciones más complicadas como la hipertensión, por ejemplo. Por supuesto, cuando los pacientes tienen antecedentes familiares de esta patología, pues también es probable o tienen una mayor probabilidad de que puedan sufrirlo. Las dietas altas en sodio se ha reportado también como un factor predisponente de la hipertensión arterial, y los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol también puede ser, así como también el hecho de tener otras patologías o otras enfermedades sistémicas como la diabetes. Se ha reportado también muchos casos pues, de pacientes que tienen como que estas dos enfermedades sistémicas concomitantemente, o sea, que tienen diabetes y que también tienen hipertensión o pueden desarrollar la hipertensión a partir de la diabetes, ¿no? Porque también puede ser así. Y más o menos los síntomas, sabemos que muchas veces no hay síntomas, Eso pero pasa mucho, como tú lo estabas diciendo, o como lo estábamos comentando, que si bien este puede ser silencioso y que ni te enteras de que tienes esto, ni siquiera se dan cuenta, puede ser en algunos casos pues que también que desarrolle síntomas, y eso puede orientar un poco mejor ese diagnóstico para, para obviamente lograr su tratamiento adecuado. Por ejemplo, la cefalea. Hay un tipo particular de cefalea que es muy específica, que suele relacionarse también pues con la hipertensión, que son esas cefaleas matutinas, que los pacientes se levantan y ya se levantan con ese dolor de cabeza como tan específico. Eso suele acompañarse mucho pues o estar relacionado con la hipertensión. Los pacientes que sangran espontáneamente por la nariz, los pacientes que sufren de epistaxis, aquellos exacto. pacientes que tengan ritmos cardíacos irregulares también puede desarrollar o puede estar relacionado este síntoma con hipertensión. Si tienen, por ejemplo, alteraciones visuales o alteraciones auditivas, como lo que se conoce como acúfenos, pues también, eso también va a estar relacionado con la hipertensión. Y ya en casos más graves, exacto, en casos terribles o casos fuertes, pacientes que ya caen en fatiga, pacientes que ya pues tienen náuseas, vómitos, están desorientados, están confundidos, ya temas de ansiedad también, dolor torácico y bueno, incluso hasta temblores musculares. Imagínate lo grave que puede ser cuando, sobre todo cuando la hipertensión no se controla también, ¿no? Sí. Y lo interesante es que muchas veces no hay síntomas, pero es fácil de diagnosticar. Es fácil de diagnosticar porque con un tensiómetro se toma la presión arterial y ahí si está elevada y hay varias lecturas, si hay varias lecturas donde está elevada, tienen que ser más de 3 lecturas, entonces ya eso es un diagnóstico de hipertensión. Y que Entonces no, debería ser también algo como rutinario, o sea, que sea parte, pues obviamente de la evaluación médica, pues que se realiza de rutina. Y también eso, que todos nosotros, como odontólogos, como dentistas en general, tener un tensiómetro en consulta. Lo importante también de tenerlo, pues de tomar la atención, no solamente a aquellos pacientes que nos dicen sí, soy hipertenso, sino antes de hacer un procedimiento que sabemos que pueda generar pues cierto grado de estrés en ellos, ¿no? Porque si el estrés puede ser un desencadenante, pues es importante también que tomemos esto en cuenta. exactamente. Además que la hipertensión es un factor de riesgo que es modificable y que al ser tratable puedes evitar enfermedades cardiovasculares más graves como una arritmia, insuficiencias cardíacas, enfermedades coronarias e incluso ACV, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades renales.
que tienen un curso bien, bien difícil para el paciente, ¿no? Entonces, y muchas veces están muy relacionadas, siempre, realmente, hipertensión y la salud de los riñones. Entonces, la hipertensión es modificable y eso hay que también educar a nuestros pacientes en eso. Es así, totalmente de acuerdo, es verdad. Y es eso, pues parte como de nosotros, como odontólogos, de ir más allá de resolver el motivo de consulta del paciente, sino hacer esa función educativa también, explicarles, hablar con ellos, y también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ese brindarles tranquilidad, que confíen en nosotros como profesionales, porque también el hecho de que ustedes cuando uno va a un odontólogo o a un médico en general, uno tiene que sentirse a gusto y uno tiene que sentir que confía en esa persona. Entonces, el hecho de que todos conozcamos cómo debe ser el manejo de un paciente hipertenso, pues nos va a dar herramientas también para tener ese conocimiento. Acuérdense que siempre, por supuesto, como me gusta decir, el conocimiento es poder y obviamente esa es la idea, pues, que estemos muy enterados de todos estos detalles. Exactamente, además somos profesionales de la salud y la boca es parte de un todo. Vamos a hablar un poquito sobre la nueva clasificación. Bueno, Sí, nueva, porque cambió, ¿no? Pero relativamente hace poco cambió. sí, sí. En el 2017, la American Heart Association anunció ciertos cambios a la definición de hipertensión y la clasificación, porque ahora ya una presión de 120 a 129 sistólica y menos de 80 y hasta 80 diastólica ya es considerada presión elevada. Antes esto era un término llamado prehipertensión. Ya ese término está en desuso. Ya no se utiliza, es verdad. Es presión elevada. Y la hipertensión nivel 1 ahora está en nivel 130, 139 milímetros de mercurio en la sistólica y 80, 80 hasta 89 en la diastólica. Ese es el nivel 1. El nivel 2 de hipertensión es 140 en adelante y en la sistólica y de 90 o más alta para la diastólica. Y la crisis hipertensiva, que es y requiere tratamiento médico de emergencia de inmediato, es cuando hay sistólica de más de 180 y diastólica en más de 120. Entonces, esto cambió un poco, más que todo eso de elevada, alta y prehipertensión. Eso ya no, el término prehipertensión ya no es, ¿ok? Esto es de acuerdo al 2017. Sí, por eso se siente. Sí. A veces, si encontramos en algunos sitios en internet o en algunos libros, no están actualizados, pero bueno, queremos hacerles esta acotación porque ahora eso es lo que se está manejando en medicina. Y que actualmente se habla de metas también de tratamiento. Bueno, siempre se ha hablado un poco, pero ahora están las metas de tratamiento para los pacientes bajó un poco los milímetros de mercurio De la atención. y de las lecturas, en que lo ideal es que pacientes con comorbidades Esa palabra es difícil, amigas, así. También. comorbilidades, es decir, pacientes que tienen diabetes o Como otra patología asociada, exacto. sí, enfermedad renal crónica, lo ideal es que estos pacientes se manejen entre un 130-80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Antes se hablaba 140 o 90, pero ahora están siendo más estrictos con estas lecturas para metas en el tratamiento. Claro, Vamos a puntualizar otra vez entonces, exacto, entre 130, 80 milímetros de mercurio es lo que sería la lectura de la tensión ideal para pacientes que tienen comorbilidades, ¿cierto? exacto. Y bueno, una parte acá resumidita que les queríamos comentar sobre los medicamentos más comunes. Hay un montón de medicinas, un montón de medicamentos, ¿no?
muchísimos, ustedes ya lo saben también. Y acuérdense siempre hacer una buena historia médica, eso es básico, eso es lo primero que hay que hacer. Incluso cuando el paciente tiene un tiempo que no ha ido a examen o no ha ido a una revisión o su examen periódico, volver a actualizar esa historia. ¿Por qué? Porque a veces tú les preguntas a los pacientes, ¿usted sufre de la tensión? La No, amiga, no, yo no no. sufro. Y cuando cuando le pregunté, ¿qué medicamento está tomando? Ay, bueno, yo tomo metoprolol, yo tomo aspirina, yo tomo cualquier otra Te cosa. sacan todas las cosas, exacto. A veces te sacan hasta una lista. Ah, no, Ajá, yo tomo esto, esto y esto. Bueno, pero eso es para la atención. exactamente. Y te dicen, ah, sí, Sí. ah, sí. Cuando antes habían dicho que no. Entonces, historia médica muy, muy importante. O cuando pasa, amiga, que también, que muchas veces les dan a llenar es la hojita de la historia, ¿sabes? Porque a veces les Sí, ponen a llenar acá, apuntar si sufre alguna enfermedad sistémica. No, 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 no. Pero entonces ya cuando lo revisas y preguntas y eres un poquito más exhaustivo, resulta que ahí sí tienen la lista de medicamentos, entonces esto es para esto, esto es para esto. Entonces, bueno, vamos a revisar bien esa historia. hay que estar siempre pendiente con eso, no se nos vayan a escapar esos detalles que, claro, cuando uno está empezando, eso, uno de novato le pasa eso y de repente llega el doctor y el paciente era hipertenso, pero usted me dijo que no. Y uno pasa esa pena de, oh, ok, Ups, ups. pero ya sí. Ya después de un tiempo eso no te pasa porque ya sabes que van a decir, no, yo no. Y después te dan aquella Indagar un lista. poquito más, siempre, exacto. Y aprender eso, que siempre a indagar un poquito más y desde el inicio hacer las cosas bien. Porque si haces una buena historia clínica, entonces, bueno, te vas como allanando un poquito el camino para que luego el tratamiento pues siga un adecuado curso. Exacto, esa es la base. Entonces tenemos, volviendo a la parte de los medicamentos, tenemos diuréticos como la furosemide, el aldactón, el Lasix, esos son diuréticos, ¿ok? Tenemos beta bloqueadores selectivos, no selectivos. Yo hacía una mnemotécnica para grabármelo. Los que terminan en OL son beta bloqueadores. Los que son bloqueadores de canales de calcio son los PINA. Esos terminan en PINA. Nifedipina, amlodipina. Los que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son los PRIL. Captopril, enalapril, Enalapril. muy comunes, sobre todo en Venezuela. Sé que tenemos oyentes del podcast de otros países y a veces en otros países cambian los nombres comerciales Sí, y de los de los medicamentos. medicamentos, es verdad. Y tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que son los TAN. Entonces tenemos los PINA, los PRI, los TAN. Estos antagonistas de la angiotensina, de los receptores de angiotensina, son el losartán, el valsartán, todos esos que terminan en TAN. TAN, Y TAN. de los beta bloqueantes, de los beta bloqueadores, ¿les diste ejemplos? Sí, la nifedipina, amlodipina. Ah, no, beta bloqueantes, metoprolol. Exacto, porque estamos diciendo los que terminan en LOL y decía, pero ya va, vamos a decirlos también, ¿verdad que sí? Los que Los que son terminan, bisoprolol, todo, exacto, los selectivos, atenolol, que también es muy importante, metoprolol, ¿verdad atenolol. que sí? Y los no selectivos, bien común, muchos pacientes con el propanolol. Sí. Muchos pacientes, selectivos, no selectivos. Otros medicamentos, como vasodilatadores, no son tan frecuentes, pero recuerden, los PINA, los PRI, los TAN y los OL. Ahora, ¿qué debemos saber, amiga, para el manejo de los pacientes? ¿Qué crees tú que son cosas así importantes? Los tipsitos así que deberíamos darles como para que puntualicen y que estén muy pendientes, sobre todo, pues nada, cuando sepan que es un paciente hipertenso o no, incluso cuando llega un paciente a consulta los detalles que deberíamos tomar en cuenta. Primero es tomar la presión arterial, siempre, como comentamos al inicio, que tengamos un tensiómetro en consulta. Preferiblemente yo diría que el manual incluso, el analógico,
Claro, por supuesto que cada vez tenemos más los automáticos, todo, pero también deberíamos contar con el manual por si acaso, a lo mejor como en ciertos casos, porque, bueno, no sabemos, a veces también puede fallar un poco allí la tecnología. Entonces, siempre Sí. tomarle la presión arterial a todos nuestros pacientes, sobre todo aquellos que van. Con eso de los tipos de tensiómetro, el tensiómetro de muñeca siempre lee muchísimo más alto que un tensiómetro normal. Convencional, exacto, del antebrazo. Es verdad. Entonces, tomar eso en cuenta también. Preferiblemente tener los convencionales, los que se ponen en el antebrazo, los del brazalete, los que tienen, si van a tener obviamente el manual, con su estetoscopio, su esfingomanómetro, etcétera, todo, y bueno, hacer el procedimiento adecuado. Y a todos los pacientes que vayan por primera vez a la consulta, tomarles la tensión arterial. Eso es una buena indicación. Y también, que muchas veces pasa, en este mundo acelerado en el que vivimos, que los pacientes llegan corriendo. Muchas veces se acaban de bajar del carro, entonces entran todos y no da pero ni chance de nada. Cuando ya están, bueno, vamos a atenderlos. Y si le tomas la presión en ese momento, pues nada, es normal que tengan hasta elevado a lo mejor un poquito la tensión porque vienen agitados. Entonces quizás esperar un poquito, mientras conversas con él, a lo mejor mientras haces la parte de llenar la historia clínica, todo, descansar, que el paciente por lo menos descanse un poco antes de tomar la tensión arterial y que descanse también un poco antes pues, de hacer ese procedimiento, sobre todo si es un procedimiento quirúrgico. Sí. Si es un paciente hipertenso, si ya sabemos que es un paciente hipertenso y tenemos registrado la medicina que toma, el medicamento que toma, verificar que el paciente se haya tomado su medicación. Muchas veces pasa, y nos llegó a pasar también, que los pacientes pensaban que como les íbamos a hacer un procedimiento, entonces nos decían, pero es que como me va a poner anestesia, entonces yo no me tomé hoy la medicación. Entonces, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Quién Ay, le no mandó? sé. O a veces dicen, yo pensaba que tenía que estar en ayunas, y que no, pero no, no para nada. Entonces, Sí, sí. Con obviamente, respecto a está serio, ¿no? eso del ayuna, yo siempre tengo por costumbre que si yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico, lo primero que le pregunto es, ¿tomó sus medicinas y comió? Eso, Y muchas perfecto. veces me dicen, no comí. Entonces se va a tener que ir, tomarse un jugo o un yogur. A veces tenemos en el consultorio estos batidos de proteína, son muy buenos. Claro, siempre viendo si el paciente tiene alguna restricción Claro, dietética, pero si se puede, sí, exacto, tener algo para brindarle. comer, porque si no, hasta se pueden desmayar. Los hemos visto, ¿no? Claro, Desmayados. en el posgrado, ¿cuántas veces no se nos desmayaron? Porque asocian eso, asocian que no, pero es que es una cirugía. Bueno, pero si no es una cirugía bajo anestesia general o si no es una sedación, usted puede comer, usted puede desayunar. Porque ya luego vamos a ver que por lo general los procedimientos son en la mañana. Entonces, tenemos que revisar bien esos detalles, ¿no? Pero importante que el paciente haya comido. Importante verificar que el paciente se haya alimentado. Y revisar, entonces ubicar bien el brazalete, que el brazalete no quede ni tampoco muy flojo, ni tampoco que sea excesivamente apretado, porque la lectura puede estar incorrecta. Si vemos que por razones, no sé, fuera de lo común o algo, y el paciente realmente se tomó su medicamento y vemos que la lectura está un poco alta, quizás cambiar de brazo y comprobar, porque si vemos que sigue estando alterada, entonces bueno, ahí hay un detalle, ¿no? Y como que alternar los brazos, porque puede pasar que a lo mejor esté en un lado, otro. O incluso pacientes que lo comentábamos, amiga, los pacientes que sufren de enfermedad renal. Tomar en cuenta también la parte donde les realizan la diálisis. Sí. Entonces, no O hacer por ese lado. cuando les hacen vaciados de ganglios en el brazo, entonces en la axila, muchos de ellos no puedes utilizar el brazalete en ese brazo, utilícelo. Siempre ver más allá de lo que tienes al frente, o sea, el paciente, por lo general ellos son muy buenos y saben ese tipo de cosas porque sus médicos le dicen, cuando te tomen la presión, por favor, que sea en otro brazo, pero nosotros siempre como personal de salud tener en cuenta esos detalles. Yo creo que tú has dicho ahí también la clave, amiga, que fíjate lo importante de saber trabajar en equipo. O sea, entender que la hipertensión la manejan y la controlan los médicos tratantes. Nosotros somos parte de ese equipo de personal de salud que va también a atender a un paciente hipertenso.
pero no está en nuestra potestad, por ejemplo, cambiar dosis o alterar esquemas de medicación. Lo que podemos hacer es vigilantes de que el paciente tome su medicación adecuada y de verificar pues, que la atención al momento del procedimiento pues, esté dentro de los valores normales para poder hacer precisamente ese procedimiento. Y entender que los pacientes se pueden poner nerviosos, que es lo típico del síndrome de bata blanca, que pasa mucho también. Que los pacientes llegan, que era lo que decías, ¿no? Que los pacientes llegaban y entonces se ponían así como, o se frizaban todos, que se ponían súper nerviosos, o se agitaban, o típico que se querían parar. ¿No te pasaba? Que entonces los ibas a sentar, no, ya va que voy al baño. Ah, sí, sí. Los sentabas, no, ya va que tal cosa. Señor, ¿qué pasa? Entonces, también como calmarles un poquito, darles esa tranquilidad, esa confianza, entender que nuestra profesión es una profesión pues que genera muchas fobias y muchos miedos. Mucho. El miedo al odontólogo es bastante elevado, entonces nada, entender que el paciente viene tenso, viene nervioso, darle seguridad, darle tranquilidad para que, bueno, para que todo esté bien. Verificar entonces que el paciente tenga su tensión dentro de sus valores, lo que es considerado normal, según lo que comentamos, y si, por ejemplo, viéramos que el paciente presenta o registra valores de más de 160, 100 milímetros de mercurio, referir inmediatamente a su médico tratante y suspender el procedimiento. En estos valores 160, 100 milímetros de mercurio, se debe suspender el procedimiento. No se puede realizar el procedimiento bajo estas condiciones. Eso es lo que recomiendan todas las publicaciones, los libros de medicina interna, 160, 100, ya ahí le puedes dar otro momento a tomarlo en el otro brazo, porque a veces los pacientes, no, tómalo en el otro, porque si están en dolor, obviamente Claro. quieren salir de ese mal momento y bueno, resolver el problema. Pero también educarlos sobre los riesgos de que esa presión de 160 a 100 suba más. Eso. Y no complicarnos, porque a lo mejor pensamos que le estamos haciendo un bien al paciente, diciendo, bueno, verdad, no importa que esté elevada, yo igual lo voy a atender así para que el paciente salga de esto. Y más bien después se puede complicar y después puede ser más bien contraproducente. Entonces, importantísimo el tema del estrés. Manejar esa reducción del estrés, de la ansiedad que traen normalmente los pacientes, sobre todo ante el odontólogo. Tratar de tener esa relación honesta, sobre todo con el paciente. Explicarle el procedimiento que se le va a realizar, que el paciente tenga confianza de nosotros. O sea, que el paciente sepa lo que se va a realizar, todo, que seamos transparentes con él. Incluso hasta discutir los miedos que puedan tener, porque puede ser que nos diga, doctor, lo que pasa es que esto no me gusta, o doctora, lo que pasa es que yo me pongo súper nerviosa, incluso, nos pasaba, cuando le poníamos al paciente el campo, ¿te acuerdas? Que Sí. los pacientes que les tapábamos los ojos y la dejábamos solamente descubierta la boca, no, es que yo me siento no, yo me ahogo, yo me siento nerviosa, yo quiero ver. Bueno, está bien, vamos a ponerte entonces el campo por acá, te ponemos unos lentes protectores, trabajamos quizás de otra manera, pero explicándoles todo y bueno, quizás dándoles también esa seguridad, ¿no? Evitar en la medida de lo posible esas situaciones estresantes. Sabemos que hay cosas que son inevitables, como el ruido de la turbina, pero avisarle al paciente. A lo mejor decirle, vas a escuchar un ruido, en este momento voy a accionar el agua, en este momento tal cosa, o sea, como darle ciertas indicaciones o ciertos avisos, siempre con un tono de voz calmado, para que el paciente pues se relaje un poco en la medida de lo posible. Conocer en general el manejo medicamentoso que pueda tener el paciente. Evitar siempre, en la medida de lo posible, citas largas y tratar de hacer entonces las citas en la mañana para que el paciente atenderlo y después que ya el paciente pues tenga libre su día, que no sea que venga cargado de cosas. Es que viene del trabajo, viene de esto, entonces tal cosa y entonces se le accidentó el carro y le pasó tal cosa y no sé qué más y se va a atender. No, tratemos de que sea algo que llegó, se atendió y se fue a su casa, ¿verdad? Siempre es más cómodo atender a estos pacientes en la mañana, igual que paciente diabético, para ellos es mejor y para uno también, porque uno tiene también más claridad de pensamiento. Bueno, yo soy una persona de las mañanas. Yo no tanto, yo no tanto, pero sí, y uno también se adecúa también al momento, pues y si tú sabes, bueno, mi primer paciente tiene estas características, todo, bueno, perfecto.
que no significa que vas a perder la concentración a medida que pasa el día, pero que tienes a lo mejor ciertos detalles como más cuidados o más específicos para pacientes sistémicos o en este caso pacientes hipertensos. Sí. Muchas Y veces nos preguntan, amiga, la anestesia. ¿Cómo, la cómo anestesia, afectar en ese caso también? bueno, la mayoría de los pacientes hipertensos controlados pueden recibir hasta 2 cartuchos o carpules de lidocaína al 2% con una parte en 100.000 de epinefrina o adrenalina. ¿Okay? Exacto, Esto el es una vasoconstrictor. recomendación básica. A veces está a juicio del profesional si se le da un poquito más, sobre todo si hay sangramiento, ¿ok? Pero esto es lo básico, esta es la recomendación. Luego, si hay que hacer algún tipo de refuerzo de la anestesia, utilizar anestesia al 3%, que es sin vasoconstrictor. Eso, ¿Okay? vamos a hacerle, vamos a puntualizarles eso. Sé que Ujú. evidentemente no es el tema y de hecho nos han pedido que hablemos de anestesia, eso lo vamos luego a profundizar con más detalle más adelante. Incluso, bueno, tenemos sorpresitas por allí pensando también en cursos que nos han preguntado, entonces lo tenemos pensado, lo tenemos en pauta. Sí. Pero que tú comentaste, por ejemplo, de la anestesia, ajá, ¿por qué ponerle el hecho de que tenga vasoconstrictor? Porque acuérdate que también, como nos escuchan estudiantes de los primeros años de la carrera, pues eso va a influir sobre el sangrado. Exactamente. El vasoconstrictor en la anestesia nos ayuda a disminuir sangramiento y también a prolongar un poco la duración de ese efecto de la anestesia. Eh, También tenemos ahí que un paciente que es hipertenso tiene dolor, el dolor sube la presión, pero la epinefrina o la adrenalina también sube la presión. Entonces, ese manejo ahí tiene que ser cuidadoso. Y cuando utilizas esos 2 cartuchos con lidocaína, que es, digamos, lo seguro para tu paciente con hipertensión, después puedes ir reforzando con otro tipo de anestesia que no tenga adrenalina para que el paciente no sienta dolor, porque dolor sube presión y hipertensión puede subir sangramiento. O sea, se incrementa esa posibilidad de que haya hemorragia y sangramiento. Eso estimula el sangrado, tal cual. Cuando hay dudas, consultar al médico. Consultar al médico si es un procedimiento que sabemos que tal vez el paciente va a llevar o necesitemos mayor cantidad de anestésico con vasoconstrictor, consultemos al médico, llamemos, mandemos una referencia al médico, siempre el manejo multidisciplinario que nos gusta mucho Y y que que es es el deber importante. ser, y que en realidad es el deber ser, porque a pesar de que tal cual, tú lo dices, que nos gusta mucho, que somos defensoras de esto, pero debería ser lo correcto, o sea, debería ser la rutina. Y como cuando se relaciona, por ejemplo, la hipertensión a lo mejor con alguna manifestación bucal o con algún desorden a nivel bucal que pudiera ser. Bueno, actualmente están artículos muy, muy interesantes que los vamos a estar compartiendo en la zona de descargas en nuestra página web, por cierto, www.campusodontológico.com. Ahí van a poder leer artículos. Disculpen si la mayoría son en idioma inglés, pero nos cuesta un poco conseguir artículos de calidad en idioma español que sean actuales. Cuando los conseguimos, wow, feliz. Sí, 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 de hecho estamos también buscando porque, bueno, claro, siempre para atender como que a todo el público. Pero sí, Sí. y de hecho ya tenemos allí los de los episodios anteriores. Es Los, importante que sepan que ya están ahí también en la sección de descargas. los casos clínicos que hemos discutido en los episodios anteriores están ahí. Ahora vamos a compartirles sobre la hipertensión y la periodontitis. Sí, ya hay varios estudios donde relacionan hipertensión con periodontitis. Estos pacientes que tienen enfermedad periodontal, aparentemente sí tienen riesgo de hipertensión.
Y, por ejemplo, este estudio del University College London, ellos, el resultado fue que los pacientes con periodontitis tienen una elevación en la sistólica de 4,5 milímetros de mercurio y en la diastólica de 2 milímetros de mercurio. Y en un estudio de acá de los Estados Unidos, de una cosa muy famosa que es el National Health and Nutrition Examination, ellos, de 3.600 pacientes, los pacientes con higiene bucal más deteriorada, tenían, la mayoría, la presión arterial era alta, ¿no? Y las personas con encías más sanas tenían la presión más baja. Entonces ya por ahí están buscando esa asociación de periodontitis y hipertensión. Si hay Eso, relación por ahí entonces. sí, 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 sí. Recuérdense buscarlo en descargas para que si quieren elaborar un poco más y tener más información sobre este tema. ¿Ok? Y a mí, ¿quieres hablar sobre la crisis hipertensiva cortito, un poquito? Sí, 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 porque ya también para ir cerrando un poquito, cómo se puede manejar precisamente esas crisis hipertensivas que pueda presentar, por ejemplo, un paciente en consulta. Si bien a lo mejor no es del todo algo muy común, sí es importante que estemos preparados y que sepamos cómo podemos atender esta emergencia, ¿no? Pues nada, la crisis hipertensiva se va a definir como una elevación aguda de la presión arterial sistólica, mayor a 210 milímetros de mercurio, y la diastólica superior a 120 milímetros de mercurio. Puede ser Acuérdate capaz, de la clasificación nueva. es verdad, en ese caso va a ser 180, 100, ¿cierto? Y eso que lo teníamos acá apuntado, pero es que tal cual, hay que estar como recordando. Voy a repetir acá porque esta parte es importante entonces. Entonces, fíjense, se va a determinar que va a ser una elevación aguda de la sistólica en 180 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 120, es así igual, milímetros de mercurio, y que va a ser capaz de llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos. Eso puede pasar. ¿Cómo podemos atenderlo? Principalmente con 3 medicamentos. 2 de ellos de uso bastante común, como lo son la nifedipina y el captopril, y la tercera sería la clonidina. Cuando contamos con nifedipina, entonces vamos a colocarle de 10 a 20 miligramos a los pacientes bajo la lengua, es decir, el efecto o la acción va a ser sublingual. Tiene acción muy rápida, por lo general ya en 15, 20 minutos suele tener efecto y ayudar a que pues, baje la presión arterial. Si tenemos captopril, puede ser de 25 a 50 miligramos y su acción es un poquito más larga, puede demorar unos 30 minutos. La duración de esto ya luego van a ser unas 12 horas. Esto es tomado normal, ¿cierto? No va a ser sublingual, sino por vía oral. Y la otra va a ser la clonidina. Cuando se trata de la clonidina, pues va a ser una dosis de 0,15 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 0,7 diarios. En este caso, pues nada, ya contamos a lo mejor con otro tipo de presentación que va a ser diferente, todo, y lo más común es que sea o la nifedipina o el captopril, lo que se tenga en consulta, pues, para manejar la crisis hipertensiva. Exacto. Siempre No es muy recordemos. frecuente. No es muy frecuente. No es muy frecuente y tenemos que estar llamando a la ambulancia. Tenemos Claro, que llamar a la ambulancia. claro. Sabemos qué va a suceder cuando el paciente entre en una crisis hipertensiva. Claro, claro, es que estos ya son palabras mayores, exactamente. Hay que actuar rápido, hay que contar entonces con un botiquín de primeros auxilios preparado para toda ocasión. De hecho, más adelante, en futuros episodios, vamos a estar hablando también de otras enfermedades sistémicas y cómo tratarlas desde el punto de vista odontológico, pero entonces ir armando como ese botiquín de primeros auxilios para la consulta. Vamos a Exacto. recordar y a puntualizar. Eso es. Siempre, pacientes con una presión arterial de 100, superior a 160, 100, consultar con el médico tratante. Porque si el paciente aparentemente está controlado y todavía maneja estos valores de tensión, pues algo sucede allí y debe revisarse a lo mejor ese esquema de medicación. Y suspender el procedimiento. No los vamos a No dejarse llevar por el hecho de que sea una emergencia,
ser responsables y suspender el procedimiento. Entender que el dolor va a producir un aumento de la presión. Eso debemos tomarlo en cuenta. No dar citas largas a los pacientes. Entender que los pacientes hipertensos pueden sangrar más, lo explicó Mara perfectamente hace unos minutos, que los pacientes sanos. Entonces debemos considerar esto. Y sobre todo tomar en cuenta al momento de la anestesia también, lo que estábamos explicando de que si vamos a utilizar entonces con vasoconstrictor es solamente hasta 2 cartuchos o carpules. Entonces ya luego si estamos utilizando o es sin vasoconstrictor, pues el paciente puede sangrar. Entonces nada, tomar en cuenta allí al momento de hacer los procedimientos. Exactamente. Y otras cositas que recordar es la asociación que hay de hipertensión con la enfermedad renal crónica. Ellas muchas veces van de la mano y es importante conversar con los pacientes, hacer una buena historia médica, una historia clínica. Y también queríamos mencionarles algo sobre los medicamentos que producen serostomía. Algunos de estos medicamentos que manejan, que controlan la hipertensión, producen serostomía. Y hay que estar ahí bien informados sobre cómo podemos también aliviarle a nuestros pacientes los síntomas. Son pacientes que tienen que tener una buena higiene bucal, que tienen que tener sus limpiezas cada 6 meses, que se les pueden prescribir pastas con altos contenidos de flúor y que también se les puede prescribir geles para serostomía, porque ¿qué pasa? Estos pacientes van a tener una acumulación de placa, sobre todo en esas zonas cervicales y que un montón de caries. Entonces ya se va complicando todo el tema del tratamiento para los pacientes. Pero en otro episodio vamos a hablarles más sobre serostomía, que también es un tema bien interesante que tiene muchas cositas por ahí que comentar. Y bueno, creo que ya puntualizamos las cosas más importantes que queríamos llevarles en este podcast. Esperemos que les haya gustado esta entrega. Sí, este estuvo un poquito largo, pero yo siento que estuvo súper interesante, que tocamos un poquito de todo y bueno, la idea es esa. A lo mejor hay temas que son un poquito más largos, temas un poco más cortos. Bueno, vamos a estar haciendo encuestas en Instagram, estén muy pendientes por allí, @campus.odontológico. No dejen de revisar la página web, verifiquen la parte de descargas, www.campusodontológico.com. Por supuesto, esto va a estar subido tanto en YouTube como en Spotify. Queremos darle importancia a que pueden escucharlo. Entonces, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ustedes pueden tener sus audífonos y escuchar estos episodios y va a ser bastante cómodo de repasar y de refrescar conocimientos. Entonces, amiga, me encantó, este episodio me fascinó, de verdad me gustó mucho y muy bueno. Entonces para el próximo. Bien, gracias. Bye. Chao.